Antes de SEBE, Centro Educativo Bíblico y Empresarial. Le habla el apóstol Oliver Escala, su maestro, que está dando estas enseñanzas todos los días sábados. Dice que es de edificación, de capacitación para la obra del ministerio. El día de hoy, en esta mañana, vamos a estar compartiendo el tema o la materia generosidad. Y vamos a leer en Génesis el capítulo 4. Génesis 4, desde el verso 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tema número 1 de la materia generosidad: adquiriendo la naturaleza de generosidad. El tema de la generosidad, el tema de dar a Dios, es un tema bastante polémico y discutido. Esto sucede por varias razones. Primeramente, por ignorar lo que dice la Escritura, ya que la Biblia habla del dar para Dios, habla de la ofrenda, habla del diezmo, habla del dar para manifestar y poder extender y expandir el reino de Dios. Otra razón del por qué es tan polémico es porque hay mucha codicia en el hombre, y una persona que es avara, una persona que es codiciosa, nunca le va a gustar que se hable de generosidad. Y generosidad está en toda la Biblia, no se puede contradecir lo que está en la palabra de Dios. El origen del por qué en muchas iglesias creen que es malo, y hasta hablan de la doctrina falsa de la prosperidad. Su origen es la iglesia popular o la iglesia católica, ya que en ese tiempos atrás, y todavía creo que lo hacen, la iglesia católica hacía un voto de pobreza, de pobreza y de miseria. Y muchas iglesias cristianas tienen esa raíz de pobreza, y por eso muchos cristianos no prosperan, no avanzan y no crecen económicamente. Y es necesario nosotros prosperar, nosotros tener nuestras necesidades suplidas, para nosotros así poder manifestar y expandir el reino del Señor. Así que en el nombre de Jesús, rompe con toda maldición de pobreza. La pobreza no te pertenece. Cristo se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos prosperados y bendecidos. Dios ama la prosperidad de sus hijos. Otra fortaleza que nos ha vendido la mentalidad religiosa es el falso concepto de humildad. Muchas personas confunden la humildad con la finanza. Si la persona no tiene dinero o es una persona pobre, es humilde. Y si tiene dinero y le gustan las cosas buenas, es una persona altiva y vanidosa. Eso es incorrecto, ya que hay personas que no tienen dinero y son orgullosos y son soberbios, y hay personas que tienen finanzas y
y son humildes. Al igual que hay personas pobres y humildes, o sea, no tiene que ver con que tenga dinero o que no tenga. Una persona puede tener todo el dinero del mundo y tener un corazón humilde. Una persona puede tener escasez y vivir altivo, o viceversa. Pueden haber también ricos, altivos y soberbios. Pueden haber pobres, también soberbios. Pueden haber ricos, humildes. Pueden haber pobres, humildes, porque la altivez no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con lo que eres, tiene que ver con tu naturaleza, con tu identidad. Entonces hoy en día muchos cristianos e iglesias que oran mucho, son iglesias que oran, son iglesias que ayunan, son iglesias, gente maravillosa que tiene un buen corazón, gente ungida, pero tienen problemas financieros, porque sus pastores y sus líderes no les enseñan estos principios de prosperar, de avanzar, de crecer, de progresar en su vida personal, familiar y en el reino de Dios. Entonces es necesario que se levante una iglesia generosa para que así se levante una iglesia próspera y una iglesia bendecida. Entonces vamos a estudiar que la revelación de la generosidad está en el libro de Génesis. Toda la verdad y toda la revelación es desarrollada en toda la Biblia, tiene su fundamento en el libro de Génesis. En toda verdad, Dios siempre nos llevará al principio. El principio es Génesis para que tengamos un mayor entendimiento y un fundamento fuerte en nuestras vidas y en nuestro liderazgo. La primera verdad acerca de la generosidad está revelada en el huerto del Edén. Hay principios básicos, poderosos, que nos van a enseñar a prosperar, a avanzar, porque la prosperidad tiene que ver con el propósito de Dios. Si hay prosperidad sin propósito, se vuelve avaricia, se vuelve codicia, se vuelve deshonestidad. Las finanzas siempre tienen un norte, y cuando las finanzas tienen un propósito, no vas a caer en la codicia y en el amor al dinero. Entonces, el primer principio para prosperar es trabajar. Eso fue lo que el Señor le dijo al hombre en Génesis capítulo 2, el verso 15. Vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al huerto y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios le dijo a Adán que tenía que labrar, que tenía que trabajar. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 al 12, la Biblia habla de no ser ocioso, que tenemos que trabajar, que Dios va a bendecir las obras de nuestras manos. Entonces el ocio y la pereza trae pobreza, pero las manos diligentes, gente que son diligentes, gente que son trabajadoras, esforzadas, Dios va a bendecir las obras de tus manos. El segundo principio es: come y disfruta el fruto de tu trabajo. Génesis 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, Dios le dijo al hombre: trabaja, labra el huerto y come del fruto y disfruta de tu trabajo. Entonces aquí podemos ver en el libro de Génesis principios para prosperar, para avanzar y para ser bendecido. El tercer principio: guarda la ley espiritual y la ley eterna del diezmo. Génesis 2:17 dice: mas todos los árboles del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dijo al hombre: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero este árbol no lo toques, ni comas de él, porque este árbol es mío. Aquí podemos ver el principio del diezmo. O sea, el diezmo no es de nosotros, el diezmo es de Dios. Hay una parte que Dios nos da para administrar, que no es nuestra, es de Dios. El 90% es de nosotros. El 10%
es de Dios. Entonces, aquí podemos ver el principio de administración en Dios. Entonces, aquí se nos revela el principio del poder del diezmo. Si el hombre guarda o hubiera guardado el mandamiento de Dios, estuviéramos viviendo en prosperidad, salud, vida por toda una eternidad. Pero cuando el hombre toca lo que no le pertenece, lo que Dios le dijo que le pertenecía, en ese momento cayó bajo maldición. Entonces algunas personas enseñan que en este tiempo no hay que diezmar porque no estamos bajo la ley. Pero debemos entender que el principio del diezmo es una ley eterna antes de la ley de Moisés. Lo guardó Adán y Eva, lo guardó Abraham, lo guardó Jacob. Entonces es un principio y un fundamento de gracia. Y también Abraham entendió la revelación del diezmo. Vamos a leer Génesis capítulo 14. Génesis 14, el verso 18 al verso 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces Melquisedec, que habla aquí en el pasaje que hemos leído, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, representa a Cristo, que nos bendice a través de los ministerios. Dice la palabra que Melquisedec sacó pan y sacó vino. ¿Qué representa el pan? Representa la palabra revelada, representa el alimento espiritual. ¿Y qué representa el vino? El vino representa la impartición de vida a través del Espíritu Santo. En Hechos 2 dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo, la gente pensaba que estaba lleno de mosto, porque estaban llenos del Espíritu Santo, hablando en lengua, regocijándose con alegría. También Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no te embriagues con vino, sino sé lleno del Espíritu Santo. Entonces el vino aquí es una representación del Espíritu Santo. Cuando tú estás escuchando esta palabra, tú estás recibiendo palabra, estás recibiendo el pan, pero también estás recibiendo una impartición de vida. Y también también Melquisedec bendijo a Abraham. Génesis 14, 19 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Entonces podemos ver que los ministerios están para darte palabra, para impartirte vida y para declarar una bendición a favor de tu vida. Entonces podemos entender que los diezmos es un principio eterno. Adán y Eva diezmaron. Abel, dice la palabra, que dio el primogénito, dio las primicias, dio los diezmos. Jacob también lo hizo. Así que ellos no estaban bajo la ley. Y ellos entendieron que para prosperar, para avanzar financieramente, tenían que darle a Dios lo que es de Dios. Nosotros debemos obedecer lo que Cristo dijo: darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es del César. Lo que es de Dios, los diezmos, las ofrendas, hay que cumplirle a Dios. Y si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Entonces podemos ver el poder de las ofrendas y de las primicias en el libro de Génesis. Génesis 4, verso 1 al 2, lo leímos al principio. En este pasaje nos da una revelación de los tipos de ofrendas y de los tipos de ofrendadores en el reino del Señor. Vemos la ofrenda tipo Caín. Es una ofrenda que no está de acuerdo a lo que Dios quiere. Dios le reveló al hombre en el principio, que cuando iban a ofrendar por el pecado, tenía que ser un sacrificio de animales. En Génesis 3:21 dice que Dios cubrió
a Adán y a Eva se cubrió la desnudez con pieles, quiere decir que Dios hizo un sacrificio para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Entonces Dios le reveló un diseño al hombre para ofrendar y para agradarle al Señor. Entonces por eso Caín no ofrendó de acuerdo al diseño de Dios, sino que Caín, en vez de ofrendar un animal, ofrendió el fruto de la tierra. Y no solamente ofrendó el fruto de la tierra, sino lo peor del fruto de la tierra. Entonces hay muchas personas que Dios le pide algo específico y no lo obedecen, sino que le dan a Dios lo que ellos quieren, o le dan a Dios las sobras, le dan a Dios lo peor, le dan a Dios las cosas viejas que ya no les sirven o que les estorban, se lo dan a Dios o se lo quieren dar a alguien. Denle a Dios lo mejor y Dios te dará lo mejor a ti. Si tú le das a Dios, a la iglesia, a los ministros lo peor, más bien eso va a desatar escasez y miseria sobre tu vida. Otra cosa en la que Caín se equivocó fue que no dio la ofrenda en el tiempo de Dios, sino que se atrasó. Génesis capítulo 4, verso 3 dice, andando el tiempo. O sea, iba a dar la ofrenda y se tardaba 1, 2 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses. Ya Abel ya había dado la ofrenda y a lo último es que Caín dio la ofrenda. Entonces, para darle a Dios hay que ser rápido, hay que ser veloz. Si nosotros hacemos un voto, hacemos una semilla, vamos a dar algo, vamos a hacerlo rápido. Y eso va a traer una cosecha acelerada a favor de nuestras vidas. También otra cosa que perjudicó a Caín, es que la ofrenda de Caín no fue una ofrenda de excelencia. No le dio lo mejor a Dios, le dio una ofrenda mediocre. Si le vas a dar a Dios, darle lo mejor, darle una ofrenda con excelencia. Por eso Hebreos capítulo 11, verso 4 dice que por la fe Abel dio una ofrenda excelente, dio lo mejor para Dios y por eso Dios lo bendijo. Entonces la ofrenda de Caín no era una ofrenda de fe, era una ofrenda de incredulidad. Entonces la actitud y la conducta de Caín no eran conforme a la voluntad de Dios. Era una persona que no reconocía sus errores. Él dio lo peor a Dios, se lo dio tarde, dio la ofrenda que él quería y estaba amargado. Y Dios le dice, ¿por qué estás amargado? Si haces el bien, Dios te va a bendecir. Pero él ni siquiera reconocía su error. Entonces, si hay personas, tenemos que ser gente íntegra, porque es importante la ofrenda, pero también es importante el ofrendador. Una persona que peca contra Dios, una persona que es violenta, eso es lo que podemos ver en Caín. Incluso por envidia mató a su hermano Abel. Entonces no debemos tomar el mal ejemplo de Caín. La generosidad en nuestra ofrenda habla mucho de lo que somos. Lo que tú das te va a desnudar. Lo que tú das va a manifestar y va a revelar el corazón que tú tienes. Si das lo mediocre, das lo peor, tienes un corazón malo. Si das lo mejor, es porque tienes un corazón conforme al de Dios. Así que debemos tener cuidado cuando una persona habla mal de la ofrenda y de la generosidad, porque está influenciada por el espíritu de Judas. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 3 al 6. Entonces María tomó 1 libra del perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero él dijo esto,
no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, porque el día de mi sepultura has guardado, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces hay gente que habla mal del dar, que habla mal de la ofrenda, que habla de que hacen con el dinero, que son unos ladrones, que son unos vividores, pero son gente tipo Judas, gente que habla mal de la generosidad. Es porque tienen codicia en su corazón, es porque tienen avaricia en su corazón, y siempre la excusa es: vamos a ayudar a los pobres, no le den a Dios, no le den a la iglesia, no honren los ministros. Y Jesús dijo: a los pobres siempre tendréis, y hay que ayudarlos, hay que ser solidarios con ellos, pero también debemos honrar a la iglesia, al ministerio, al que te está impartiendo la palabra, a la persona que hay, que la casa apostólica que está impartiendo vida y que está impartiendo revelación. ¿Cuál fue el resultado de la mediocridad de Caín? Fue vivir una vida de maldición, y en la tierra no le iba a dar fruto. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, verso 12. Dice así: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. O sea, una persona que es mediocre, que es malo, que es incrédulo, que habla mal de Dios, que habla mal de la iglesia, ¿cómo vivirá? La tierra no le va a responder, el cielo no le va a responder, y siempre será una persona que vivirá errante. Ahora, ¿cuál fue o cuál es la ofrenda tipo Abel? Génesis 4, versos 4 y 5. Dice: y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Por qué la ofrenda de Abel le agradó a Dios? Porque la ofrenda de Abel era de acuerdo al diseño de Dios, porque Dios le había revelado al hombre, y incluso a Adán se lo había enseñado a él, que para dar una ofrenda al Señor, para el perdón de los pecados, tenía que ser un animal, tenía que ser una oveja, tenía que ser un cordero, tenía que ser un carnero. Entonces fue una ofrenda de acuerdo al diseño del Señor. Y la ofrenda de Abel manifestó el poder de las primicias. Abel dio lo primero. Él no dio una oveja, sino dio lo primero de la oveja. O sea, dio lo más gordo, lo mejor que él tenía, se lo dio al Señor. Entonces la ofrenda de Abel es una ofrenda abundante, dio a Dios lo primero, lo más gordo. La ofrenda que Abel le dio al Señor lo dio a tiempo. Él cumplió sus votos, él cumplió su pacto delante del Señor. La ofrenda de Abel, según lo que dice Hebreos 11:4, fue acompañada por fe y fue acompañada con excelencia, dio lo mejor, porque Abel era una persona justa, era una persona que obedecía al Señor, era una persona que amaba al Señor, y cuando dio la ofrenda, Dios se agradó. La ofrenda de Abel, dice la palabra de Dios, y si quiere lo leemos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el verso 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún la ofrenda hablaba por él. O sea, es muy importante para dar a Dios la persona, el ofrendador y la ofrenda.
Si nosotros vamos a dar a Dios, lo primero es darnos a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Ser justo, ser santo y darle a Dios con una intención correcta. Lo que vamos a dar, debemos darlo a Dios y a otros con un corazón limpio, sin malas intenciones, sin un sentido egoísta. Tenemos que también caminar en justicia, caminar en integridad, caminar con un corazón limpio. Y cuando nuestra vida es una vida íntegra, una vida justa, una vida conforme a la palabra, conforme a Cristo, lo que damos va a desatar poder. Entonces ese es lo importante. Lo importante no es dar, sino lo importante es cómo damos. Caín dio, pero Dios lo desechó. Abel dio, pero Dios lo aceptó y Dios lo alabó y se agradó a Dios. La palabra ahí es que Abel recibió gracia y aún cuando Caín lo mató, Dios le hizo justicia, porque aún la generosidad establece un precedente donde esa ofrenda pelea por ti cuando hay cosas injustas que se levantan contra ti y contra tu familia. Entonces siempre usted debe entender algo. Siempre los codiciosos se levantarán contra los generosos. La generación de Caín siempre se levanta contra la de Abel. Siempre gente que te dice, mira, estás dando mucho para Dios, estás dando mucho para la obra, te están robando, te están engañando, te están lavando el cerebro. Gente tipo Caín, gente mala, gente codiciosa, gente avara. Tu ofrenda determina justicia que se levanta a favor de tu vida. Dios pelea a favor de ti cuando tú levantas una ofrenda. Entonces en el libro de Génesis nos revela el poder de la generosidad y nos enseña que el hombre fue creado con una genética de dar. Un ejemplo de ello fue Abel. En el libro de Génesis hay otros ejemplos de gente generosa: Abraham, Jacob, Isaac. En la Biblia, Salomón, David. Usted puede ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que la gente generosa será prosperada. Como dice Proverbio, el alma generosa será prosperada, porque la generosidad tiene que ver con tu interior, tiene que ver con tu corazón. Bendito el nombre del Señor, y siento la presencia del Señor en este lugar. Vamos a estudiar fundamentos elementales de la generosidad. Una de las naciones más prósperas son las del pueblo de Israel, son los judíos, porque ellos instruyen fuertemente a los niños de a partir de los 5 años en la ley, en la palabra, y ellos les enseñan y establecen en ellos una mentalidad de prosperidad. Entonces ellos les enseñan que deben ser fuertes en la administración, deben saber invertir, deben saber honrar a Dios con sus vidas, con sus diezmos, con sus ofrendas. Les enseñan a dar, y por eso son una nación próspera, y por eso los judíos están apoderados del mundo a nivel financiero. ¿Por qué? Porque entienden el poder de la honra, entienden el poder de la palabra, entienden el poder de la inversión. Aún los países que son desarrollados, por ejemplo Japón, quien a pesar de no ser cristiano tiene el principio, no tienen a Dios, pero tienen el principio de la generosidad. Y hace tiempo un japonés fue a México y estaba dando un seminario de prosperidad y de lo empresarial. Ese japonés no era cristiano. Y un mexicano, un latinoamericano, le preguntó a ese japonés que por qué ellos prosperan y por qué los latinoamericanos no prosperan. Y el japonés le dijo que era la religión. Y el latinoamericano le dice, ¿y por qué la religión? Y él le dice, porque ustedes los latinoamericanos, cuando se acercan a Dios, ustedes se acercan solamente para pedir, dame esto, dame lo otro.
Pero el japonés no es así, decía ese empresario. El japonés se acerca a sus dioses para decir, ¿qué tengo yo para darte? Y entonces el latinoamericano dijo, no entiendo qué tiene eso que ver con lo empresarial. Y él le dijo, mucho, porque ustedes cuando a su gobierno, ustedes le piden, denme esto, y reclaman y hacen paro, y es pedir y pedir y pedir. El japonés no es así, decía el empresario. El japonés, si quiere llamarle la atención al gobierno, trabaja y trabaja y le mete una superproducción para que los precios de los productos bajen. Y así el gobierno le dice, no, vamos a cumplir sus peticiones, lo que ustedes están reclamando. Y el japonés va y limpia, hace esto, hace lo otro, da, entrega. Entonces el latinoamericano se quedó sorprendido. Entonces eso mismo pasa a veces en la iglesia del Señor, que nos acercamos a Dios, nos acercamos a la iglesia con una mentalidad de miseria, con una mentalidad de pobreza. Eso fue lo que en Hechos 3 dice la palabra, que estaban Pedro y Juan, iban a la hora novena, la de la oración, y había un cojo que le estaba pidiendo limosna. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te dan. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En otras palabras, Pedro y Juan le dijeron, no te vamos a dar una limosna para hacerte dependiente. Queremos resolverte el problema, vas a ser sanado para que tengas tus piernas, para que produzcas y para que avances en la vida, para que no estés estancado, sino que avances. Entonces, en el nombre de Jesús, se rompe esa mentalidad de miseria, se rompe esa mentalidad de pobreza en tu vida, en el nombre de Jesús. Vamos a acercar a Dios para darle nuestra mejor oración, nuestra mejor adoración, darle nuestra vida y ser personas generosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver los principios elementales. El primer principio elemental de la generosidad es el diezmo. Y vamos a leer Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versos 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Entonces el diezmo es el 10% de tus ingresos, de tus ganancias. Hay varios principios que nos enseñan el poder del diezmo en nuestras vidas. Y el diezmo es un arma de protección en nuestra área financiera. El principio del diezmo es, debemos darlo al alfolí o lo que representa la casa de Dios. En el caso de Abraham, Abraham se lo dio a Melquisedec. En el caso de que se abran las congregaciones, las locales de la congregación se traen a las ofrendas, al cesto o al alfolí. Entonces es muy importante eso. Traer los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. El único principio y palabra donde Dios dice, pruébenme en esto, es el principio del diezmo. Y el diezmo trae las siguientes bendiciones. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Dios reprende al devorador y destructor de la finanza y cosas. El enemigo empieza a atacar nuestra finanza, empieza a tratar de
que se daña esto, que se daña el aire, que se daña lo otro. Entonces nosotros tenemos que ser fieles en el diezmo delante del Señor. Y el diezmo rompe la maldición de la esterilidad. Dice la Biblia que cuando somos generosos seremos tierra deseable. Quiere decir que la gente va a querer sembrar en nosotros los trabajos, nos va a buscar la bendición, nos va a perseguir y nos va a alcanzar. Así que si nosotros diezmamos vamos a ser bendecidos. Si no damos nuestros diezmos, se nos van a cerrar las puertas. Hay muchas personas, si ustedes quieren lo investigan en las redes sociales, en el internet. Caterpillar, el hombre de los camiones, ese empresario fue una persona que diezmó. El de la avena Quaker, John Colgate, fueron personas que dieron a la obra de Dios y fueron bendecidos. Muchos empresarios, Robert Kiyosaki, enseña acerca del diezmo porque es un principio eterno. El principio de las ofrendas. Tu diezmo demuestra tu obediencia, pero tu ofrenda demuestra tu amor. Y la ofrenda tiene que ser igual o mayor que las de tus diezmos. Dice la palabra de Dios que la reina de Saba dio una ofrenda abundante. En Primera de Reyes 10, verso 1 y 2, le trajo una ofrenda a Salomón. Y Salomón le dijo en Primera de Reyes 10:13, pídeme lo que quieres. Y se lo dio Salomón. O sea, la reina de Saba le honró a Salomón, pero la honra de Salomón a la reina de Saba fue mayor. Así es Dios. Si nosotros le damos a Dios, Dios nos va a honrar con más abundancia y con más bendición. También está la ley de la siembra y de la cosecha. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6. Dice, el que siembra escasamente, también se cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra justicia. Mira lo que dice el verso 11, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracia. Entonces la siembra y la cosecha es una ley. Esto nos da a entender que cuando aplicamos esta ley se va a cumplir al 100%. Si le damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Lucas 6:38. Da y se os dará, medida buena, apretada, remecida, dará en vuestro regazo. Eso mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Y en Génesis 8:22 dice que mientras esté la tierra, va a haber lluvia, va a haber siembra y va a haber cosecha. Entonces los sembradores siembran de acuerdo a la estación y los tiempos para que la cosecha se dé con seguridad. Si hay un ambiente apostólico, hay un ambiente profético, tenemos que dar a Dios. Dice la palabra que Gedeón, cuando se le aparece el ángel de Jehová y le da todas esas palabras, él dijo, espera aquí que yo vaya a buscar mi ofrenda, porque yo tengo que atrapar este momento, yo tengo que atrapar esta palabra. Entonces también cuando hay una palabra profética y nosotros damos, estamos atrapando la palabra profética. Y también los sembradores también entienden el poder de la tierra que van a sembrar. La gente que es generosa es un buen terreno. Nunca siembre en gente codiciosa, en gente avariciosa, en gente que no le da nada a nadie, que siempre está murmurando. Dale a gente generosa y esa semilla se va a producir en una gran cosecha. Otro principio del sembrador es la medida de la siembra. Con la medida que tú siembres será la medida de tu cosecha. Si tú siembras escasamente, tu
cosecha será escasa. Si tu semilla es abundante, tu cosecha será abundante. Una persona que no es sembradora nunca tendrá semilla y nunca tendrá cosecha. Dice 2 Corintios 9:10, dice que Él da semilla al que siembra. Si usted es una persona sembradora, generosa, siempre tendrás una semilla para dar a Dios. Hay semilla, hay finanzas que vienen a ti para sembrar. Y hay dinero que viene para ti, para comer y para disfrutar. ¿Y qué va a suceder? Se va a activar la provisión. Yo lo profetizo sobre tu vida. Se activa la provisión, el poder del aumento, la multiplicación financiera. Y vas a ser enriquecido en toda liberalidad. Hay un rompimiento sobre tu vida de la pobreza, de la miseria. Yo declaro que esta palabra se revela en tu espíritu y hay una genética de dar. Gente apostólica son gente generosa y son gente próspera, son gente bendecida. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, habían 8 personas, todas estaban desempleadas, personas en miseria, se nos hacía difícil pagar el alquiler, tantas cosas, pero empezamos a enseñar estos principios. Hoy en día muchas de esas personas que eran pobres son prósperas, son empresarios, y así vas a ser tú. Tú vas a prosperar, tú vas a ser bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Otro principio, el poder de las primicias. Vamos a leer Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La primicia también es una ley que determina qué es lo que está en el primer lugar de tu vida. La palabra de Dios dice: busca primeramente el reino y las demás cosas serán añadidas. O sea, si nosotros le damos a Dios lo primero, Dios nos dará lo mejor a nosotros. Aún Abraham fue probado en el principio de la primicia. Dios le dijo: dame a tu primogénito, Génesis 22:16. Y él se lo dio a Dios, y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, Dios le dijo: no lo sacrifiques, porque ya sé que eres un hombre que me temes, eres un hombre de fe, y que lo primero que está en tu corazón soy yo. Y Dios le dio un carnero en el lugar de su hijo. La ofrenda de Abel, que agradó a Dios, fue una ofrenda de primicia, lo primero, lo más gordo, lo mejor. Entonces hay una verdad elemental y básica que todo judío entiende. No solo debemos honrar a Dios con alabanza, con música, debemos honrar a Dios con nuestra finanza. Si honramos a Dios con nuestra finanza, nuestras finanzas van a ser bendecidas. ¿Y qué se va a desatar? Nuestros graneros se llenarán con abundancia, nuestras cuentas bancarias van a rebosar, va a haber abundancia, va a haber bendición sobre nuestras vidas. Entonces tus primicias son la primera ganancia de tu trabajo, de un negocio, de una empresa, tu primer ingreso en un año. Las primicias tienen un efecto de cobertura sobre tu finanza, como lo hace el diezmo. También otro principio que te voy a enseñar el día de hoy es el poder del voto y de la promesa. Y vamos a leer, y ya con esto terminamos. Vamos a leer Génesis 28. Génesis 28, verso 17. Génesis 28, verso 17 al 21. Dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto sobre la cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella.
y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto Jacob, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare de este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré de ti. Primero debemos leer todo Génesis 28 para poder entender por qué Jacob hizo el voto y qué significa el voto o la promesa. El poder del voto y del pacto es una revelación. Jacob vio a Dios y vio cómo había una escalera donde ángeles subían y bajaban. Dios le dio una palabra a Jacob en Génesis 28, versos 11 al 15. Quiero que lo lean en su casa o lo anoten y después lo lean. Dios vio Jacob vio la escalera, vio a Dios, Dios le dio la palabra. Fue un momento de gloria, fue un momento de poder, y en ese momento preciso Jacob entendió que él tenía que hacer un voto delante del Señor. Un voto es una negociación divina con el Padre Celestial, de acuerdo a la palabra que Dios está hablando, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no es hacer un voto, un pacto de acuerdo a nuestros propios deseos o a nuestras propias necesidades o necesidades egoístas. Porque, un voto va de acuerdo a la palabra. Tú no puedes hacer un voto para que alguien se divorcie y tú te cases con él. Tú no puedes hacer un voto porque alguien te cae mal y esa persona para que se muera. Tú no puedes usar el voto como algo de brujería, de hechicería, para transferirle cosas malas a las personas. Tú no puedes hacer un voto reclamando las cosas que tiene otra persona. Eso es hechicería. El voto bíblico es de acuerdo a la palabra, es de acuerdo a la voluntad de Dios, es para el propósito de Dios, para el plan que Dios tiene para tu vida. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Él se puso de acuerdo con Dios. Dios le dio la palabra y dijo: Señor, si tú estás conmigo, si me guardarás en este viaje, me das pan para vestir, tú serás mi Dios, yo te voy a adorar y te daré el diezmo. Entonces el pacto sí funciona, porque cuando tú lees Génesis 30, verso 42 al 45, Jacob se enriqueció muchísimo por causa de ese pacto, por causa de esa semilla, conforme a la voluntad del Señor. También el poder de sellar y atrapar la palabra, esto ya lo hablamos. Cuando se te da una palabra y un ambiente profético y tú sabes que esa palabra es para ti, atrápala, séllala como una ofrenda. Y el tema número 3, se lo vamos a enviar para que ustedes hagan un resumen del tema número 3 y ahí también puedan contestar el cuestionario. Levanta tus manos en esta hora. Yo quiero que el día de hoy y el día domingo y esta semana tú puedas levantar una semilla para que el propósito de Dios se cumpla a favor de tu vida, para que haya un rompimiento financiero. Tú no estás llamado a la pobreza, tú no estás llamado a la miseria, tú estás llamado a la prosperidad. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por todas las personas que me están escuchando y me van a escuchar en Sebe. Declaro prosperidad, declaro abundancia, declaro, Señor, que se revela, Señor, los fundamentos de la generosidad y de la prosperidad. Bendigo, Señor, a cada persona, bendigo, Señor, a su familia, Señor, y te pido que estos principios se revelen en nuestro espíritu. Generosidad es tener la genética de ser dadivoso, de dar, Señor, y declaro que vamos a ser como una generación como la de Abel, como la de Abraham, como la de Isaac, gente de fe, gente justa y gente generosa. Bendigo, Señor, a cada persona que va a escuchar esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Les amo en el amor del Señor.